verdad es un gusto poder tener este espacio para compartir, para conversar, para tratar de buscar algunos puntos que nos ayuden en ese camino que debemos transitar los venezolanos de encuentro y de posibilidad de concertar un poco más lo que son las líneas fundamentales de una democracia. Como decía Jesús, el INVES, que es el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, hace unos años, varios años, hizo un primer estudio muy pequeñito sobre el tema de cómo estaba desarrollándose las organizaciones de sociedad civil ante los cambios políticos, económicos que estábamos viviendo. Esos resultados nos llevaron a tener como la necesidad de profundizar un poco más y de trabajar no solo desde la mirada caraqueña, sino una mirada más allá hacia el país, un poco más allá de lo que es la capital y lo que es esta dinámica del poder en la ciudad capital y entender a Venezuela un poco más allá. Entonces nos planteamos hacer un proyecto desde la perspectiva de que la sociedad civil organizada en Venezuela es un gran polo que aporta al tema de la convivencia ciudadana, al tema de la gobernabilidad en su dinámica de participación, de aporte ciudadano, y que había tenido un desarrollo histórico progresivo y que había tenido momentos de mucha presencia y figuración política en el país, pero con los cambios después de llegado el proyecto bolivariano cuando ganó Chávez en el año 98, se habían producido también unos cambios en la dinámica social, política y económica que había impactado a las organizaciones. O sea, las organizaciones con su trabajo impactan en el quehacer social, político y económico, pero a su vez el contexto país influye y determina muchas veces cómo las organizaciones se adaptan, cambian, unas desaparecen, otras nacen a la luz de todos estos procesos que estamos viviendo. Entonces quisimos ir a ver un poco cómo estaban desarrollándose esos cambios en la dinámica de vida de las organizaciones y a su vez cómo estaban contribuyendo o cómo se estaban planteando estas organizaciones el tema de la gobernabilidad democrática. Pero más allá de eso, que nos parecía muy interesante, nos llamaba más a la acción, era cómo hacer que distintos sectores de sociedad civil se encontraran con actores políticos partidistas. Es decir, partíamos de una apreciación nuestra, es decir, que por una parte había un mundo de sociedad civil organizada, actuando, participando, y por otra parte había un mundo de la sociedad política también actuando y trabajando, y que había muy pocos vasos comunicantes entre esos mundos desde la perspectiva de compartir agendas, propósitos, proyectos, acciones en función de mejorar el abordaje de los temas de la agenda pública, de que las capacidades de estos sectores se pudieran encontrar y pudieran impactar de manera más positiva a las decisiones que se tomaban desde las entidades del poder público. Desde esa perspectiva nos planteamos, bueno, primero vamos a hacer un trabajo de autoconocimiento, acercarnos a las organizaciones y poder indagar en qué andan, cómo están constituidas, qué están haciendo, esos cambios cómo las han impactado, qué están trabajando, qué temas están ellas desarrollando en función de las necesidades del país y a su vez cómo aprecian el contexto, cómo evalúan la institucionalidad pública del país, qué pueden decirnos de su relación con el Estado, con el poder, cómo se relacionan con no solo el poder central, sino con los municipios, con los estados, con las instituciones gubernamentales. Entonces nos planteamos que para hacer esto, que era así como muy ambicioso, no podíamos trabajar con todas las organizaciones del país, pero podíamos aliarnos con organizaciones regionales. Entonces nos aliamos con una organización en el occidente del país, que es la Cátedra de la Paz en Mérida, y nos aliamos con la gente del Centro de Desarrollo Integral Sucre en el estado Sucre, para tener como dos polos de apoyo en dos regiones del país. Y también buscamos apoyo, en este caso trabajamos con Jesús,
desde el punto de vista de la academia, o sea, un académico, una persona que está metida en el trabajo político, pero también desde la universidad, y con otros colegas como Elena Estaba, que es una persona con amplio trabajo en el mundo social, de estudios sociales, y empezamos a armar un equipo para abordar este trabajo. Lo primero que nos planteamos y realizamos fue un seminario internacional, es decir, si nosotros queríamos abordar este tema, queríamos también ubicarnos en el panorama de la región y cómo otros países han abordado temas de conflictos internos, cómo se definieron esos conflictos, cómo lo abordaron los distintos actores de esos países, cómo superaron esos conflictos, si los superaron, y cuáles fueron las claves de esas dinámicas de país. En ese seminario vino gente de Colombia, vino gente de Guatemala, vino gente de Chile, vino gente de Argentina, o sea, de distintos países de América Latina, y pudimos estudiar casos donde los conflictos internos generaron unas nuevas pautas de país, de relaciones y de dinámicas políticas, para poder ver también qué de esas experiencias podíamos nosotros entender como aportes. Luego nos dedicamos en el año 2013 a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico fue en 7 regiones del país y fue meternos con las organizaciones. Nos fuimos a trabajar en Mérida, Lara, Zulia, Anzoátegui, Monagas y Sucre, con organizaciones muy diversas. Organizaciones de estudiantes, organizaciones cooperativistas, organizaciones de trabajo comunitario, campesinos, organizaciones ligadas a las iglesias, ONG, organizaciones empresariales, es decir, tratar de indagar en la mayor diversidad de organizaciones de sociedad civil sobre estos temas. Y con Jesús pudimos armar un diseño de investigación, un cuestionario, donde trabajamos distintas dimensiones de lo que es el quehacer de las organizaciones. Esas dimensiones tenían que ver tanto con sus dinámicas internas, ¿verdad?, que es lo que era la acción de la organización, su tiempo de trabajo, sus lineamientos, sus proyectos más importantes, su liderazgo y su vida democrática interna. Cómo la organización abordaba el tema de la gobernabilidad democrática a lo interno de su organización. Cómo elegía a su representante, cuáles eran los espacios de toma de decisiones, cómo participaban los miembros de sus tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Ahí trabajamos desde la perspectiva de que, bueno, las organizaciones tienen una acción hacia la comunidad, pero también son un modelaje hacia la sociedad. Trabajamos en esa dinámica con 100 organizaciones en estos distintos estados del país. Con estas organizaciones se produjo un resultado de esa investigación, no solo, como les decía, de su dinámica interna, sino también de sus relaciones con las instituciones del Estado y con otras organizaciones de sociedad civil. Es decir, si era una ONG, ¿con quién te relacionas además de tus organizaciones más parecidas? O sea, ¿cómo te relacionas con el sector empresarial? ¿Cómo te relacionas con organizaciones de tipo cooperativista o de trabajo económico? ¿Cómo te relacionas con organizaciones de la iglesia? Con el sector académico, con los medios de comunicación. Y ahí hubo como una posibilidad de establecer dónde estaban esas organizaciones teniendo el mayor punto de encuentro o con quién tenían mayor posibilidad de contacto para compartir agendas de interés. Con esos resultados nos fuimos a unos talleres regionales a discutirlo con la gente y a debatir eso con otras preguntas para profundizar en los conceptos que manejaban las personas sobre el tema de democracia, qué entendíamos por democracia, qué entendíamos por gobernabilidad, qué entendíamos por un conjunto de elementos fundamentales a la hora de establecer que esto es un régimen democrático, si hablamos de equidad, de solidaridad, de bien común, de responsabilidad, o sea, cómo cada quien lo interpretaba y cómo lo estaba manejando en sus relaciones con el poder. Evaluábamos la relación, por ejemplo, de las organizaciones con el poder municipal, con el poder de las gobernaciones y con el poder central. Cosas interesantes como las evaluaciones más bajas de relación estaban dadas entre los municipios y los estados, y la relación más fuerte es con el Estado central.
¿no? Siempre partíamos del hecho de que las organizaciones locales, su mayor relación fundamental es con los poderes municipales, pues no. O sea, ahí veíamos que hay una relación ahorita muy directa entre el poder central y las organizaciones, porque también participaron consejos comunales en los procesos de conversatorios y de investigación, y esa tuvo una presencia muy fuerte. Entonces, en todo este trabajo pudimos desarrollar el tema del tipo de organización, la cultura cívica, democrática y la relación con el Estado, la satisfacción de las organizaciones con el sistema democrático, como les decía, la relación con otras organizaciones, el tema de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y el último punto, que era el que más le dedicábamos en los talleres y en los conversatorios, eran los espacios de diálogo para la construcción de agenda. Cuando hablábamos ya de agenda, ok, ¿cuáles serían los temas de agenda para poder compartir con otros actores y poder hacer propuestas hacia los poderes públicos? Bueno, en cada región tenía como un tema que los llamaba más que otro, pero en todos el tema de la agenda social, el tema de los problemas que teníamos nosotros con la seguridad, el tema económico, de lo que significaba para la gente el acceso a alimentos, el tema de la organización para el reclamo a los servicios públicos que funcionaran. Eran como los temas sociales fuertes, unidos al tema educación. O sea, identificaban que la educación era un punto clave que había que sentarse a discutir en políticas públicas también. Con todo esto, elaboramos unos informes por cada estado, con los resultados específicos de cada estado, que no sean necesariamente iguales para los demás, y un informe que da cuenta de todo ese proceso y de todos los aportes y opiniones que tienen las organizaciones. Al final de todo ese proceso, hay un conjunto de constataciones que todavía están en curso, porque ahorita, ¿qué nos planteamos? Ahorita nos planteamos es los puntos de encuentro entre distintos sectores, ONG, academia, medios de comunicación, para poder elaborar unas propuestas y poder ir municipio por municipio donde participamos con actores de partidos políticos, es decir, con jóvenes y dirigentes de partidos políticos, ir a conversar los temas de la agenda, que son los que a la gente realmente las mueve y lo preocupa, con una visión democrática. O sea, ¿cómo podemos debatir en términos de la calidad educativa en este municipio? ¿Cómo podemos debatir el tema de mejorar los servicios, lo que significa los servicios públicos en nuestro espacio? ¿Cómo podemos debatir con estos actores políticos y poder tratar de que al Consejo Municipal o a los diputados representantes del Estado puedan llegar o participar en estos espacios y contribuir con la elaboración de algunas propuestas que mejoren esa construcción más colectiva y más participativa de la agenda pública? En todo este camino hemos visto que cuando empezamos al hoy, empezamos este recorrido, la escalada de violencia y de situaciones de protesta ha aumentado en todas las regiones, lo que ha hecho cada vez un poco más difícil poder llamar a estos espacios de concertación en algunos momentos por el tema de la polarización en algunos espacios. Vemos debilitamiento de organizaciones de sociedad civil, de muchas tradicionales que conocíamos, pero también vemos el nacimiento de nuevas organizaciones. Muchas tienen una vida corta, pero muy activa, y sus líderes transforman y se dinamizan a veces hacia otras organizaciones y construyen otras, pero están en permanente actuación en lo público, ¿no? Pero muchas de organizaciones que conocíamos de muchos años, que venían haciendo un trabajo hormiguita, pues se han debilitado mucho por los pocos espacios de encuentro con el sector público y con otros actores. En los espacios donde tuvimos conversaciones y discusiones nos llamaba la atención el hecho de que muchos de estos actores revalorizan el rol y el papel de los partidos políticos, y eso nos llamó positivamente la atención. Consideran la mayoría de los encuestados, los que participaron en el proceso, que representan y agregan intereses y demandas de varios sectores. Nosotros pensábamos al inicio del trabajo que íbamos a encontrar mucha crítica, ¿no? Más bien hacia el papel de los partidos, y más bien los líderes de estas organizaciones nos plantean que es importante fortalecer y que los partidos políticos tengan mayor fuerza y capacidad de actuar para una gobernabilidad democrática.
Un elemento que surgió en todas las regiones también fue el protagonismo del movimiento estudiantil, cambio en las formas de relacionamiento entre las organizaciones, cómo se está dando un cambio en la articulación de los actores dentro del mundo de los trabajadores. Como les decía, una evaluación un poco más negativa del rol de los gobiernos regionales y municipales. Ya la gente ve que no son un espacio que resuelva mucho de sus necesidades y sus demandas. En este proceso también llama la atención la conformación de redes y de espacios de articulación entre organizaciones, es decir, una manera de enfrentarse a la coyuntura y al espacio social como difícil es construir espacios de articulación de organizaciones. Hace poco se constituyó una plataforma de redes de organizaciones de sociedad civil, es decir, redes que actuaban por su lado, una red ambiental, una red de atención de niños, una red que trabaja hace muchos años con organizaciones de desarrollo, se han unido para hacer una plataforma común de articulación de estas redes. Y también hay una perspectiva o un trabajo que viene de revalorizar el trabajo local, es decir, de la lucha social desde la base, desde la comunidad, desde los espacios de la propia gente, es algo que está mucho en la presentación, en la idea y en la propuesta de los grupos y organizaciones con las cuales trabajamos. Y en ese trabajo también identificamos que muchos de estos líderes identifican que es muy importante trabajar en estos espacios de diálogo de cara a las elecciones parlamentarias de 2015. Desde una perspectiva democrática, muchos líderes nos decían, nosotros no estamos en una acción de cambio violento, nosotros no nos inscribimos en ninguna de esas fábulas que a veces corren por ahí de que hay que hacer los cambios a la cañona, a como sea. No, nosotros planteamos unos cambios institucionales, nos decían muchos de estos líderes, y en nuestra perspectiva pensamos que podemos contribuir con formación ciudadana de cara a cambiar un poco el parlamento que tenemos, con líderes que sean más ligados realmente a las comunidades, a lo que la gente aspira y no tanto a las maquinarias partidistas. De todos los lados nos decían, tanto del gobierno actual como de la oposición. Entonces, eso nos parece interesante que esté en el horizonte de líderes sociales como una perspectiva de trabajo democrático por un cambio de situaciones sobre las cuales tienen críticas, pero sobre las cuales reafirman que si queremos más democracia tenemos que actuar siendo cada vez ciudadanos más democráticos. Esa es un poco algunas de las cosas que les puedo comentar. A esta presentación tiene muchos cuadros con opiniones, o sea, sobre las distintas preguntas que formulamos de estas diversas dimensiones. El que tenga interés, por supuesto, se lo podemos facilitar. En la página del INVES está también esos resultados. Pero lo que nos interesa muchísimo hoy es poder escuchar jóvenes, estudiantes que se están formando en el campo de lo político también, cómo podemos nosotros aportar en la construcción de una agenda realmente democrática y participativa en los cambios que demanda el país. Gracias.